Bueno, una vez más, buenos días, hermanos. Les invito a que abramos la palabra del Señor en esta mañana. En el capítulo 46 de Génesis 46. Versículo 31. Bien, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que en este momento, a través de su palabra, el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Padre, gracias una vez más, porque tu palabra es viva y eficaz. Y sí, así como cantábamos, Señor, aviva en nuestros corazones, Señor, en nuestro amor hacia ti, aviva en nuestros corazones, Señor, ese ánimo para servirte, para agradarte en todas las cosas, para vivir conforme a tu voluntad. Señor, gracias te damos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. A Él sea la gloria por siempre, amado Dios. Amén. Bien, hace 8 días nuestro hermano Marcos compartió acerca de gran parte del capítulo 46 y llegó hasta el versículo 30. Y el contexto nos habla acerca del encuentro, el reencuentro que tiene José con su padre. ¿Se imaginan ustedes después de más de 20 años de no verle, poder otra vez abrazarle? El encuentro tan emotivo, tantas emociones encontradas allí en la vida de José y de Jacob, de Israel. De parte de José porque fue desprendido de su casa, porque fue llevado a un país extraño y vivió un sinnúmero de cosas, aún la cárcel y otras acusaciones. Y por parte de Jacob, su padre, el haber sido engañado por sus hijos, el considerar que su hijo había sido asesinado, había sido muerto por una bestia, y todas estas cosas que vivió. Y luego el saber que su hijo estaba con vida y que ocupaba un lugar bastante prominente en Egipto. Y luego desplazarse desde allí, desde Canaán, en medio de una situación adversa porque se estaba viviendo un tiempo de hambre bastante fuerte. Un año de hambre, de sequía, seguramente no había alimento. Y luego ser llevado a la tierra de Egipto y allí empezar, por decirlo así, una nueva etapa en su vida. 20 años separado de su hijo. Y vamos al versículo 31 del capítulo 46. Y dice la Escritura, las palabras de Jacob, luego que saluda y besa a su hijo y se consuelan mutuamente, fueron: entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Qué palabras de ese hombre, ¿no? Ya en su corazón, quizás lo que más hubiese anhelado o hubiese anhelado durante todos estos 20 años es haber podido ver una vez más el rostro de su hijo. Nunca se imaginó eso, pero llegó aquel momento y dice: ahora muera yo ahora. Y está diciendo: bueno, hay paz en mi corazón ahora, puedo yo morir tranquilamente, dice Jacob. Pero vamos al versículo 31 y allí empieza, y he titulado este capítulo, esta predicación, como: el que fue vendido nos ha comprado. El que fue vendido nos ha comprado. Y eso tiene que ver mucho con nosotros también. Bien, versículo 31 dice: y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré:
mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Amén. Vamos hasta ahí. Bien. Recordemos aquello que dijo José. Eso está en el capítulo 42. Perdón, antes del capítulo 42. En el capítulo 41, verso 33. ¿Se acuerdan las palabras que dijo José cuando habló con Faraón? Después de que José interpretó los sueños que había tenido Faraón, sus palabras fueron: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Dos cualidades habíamos hablado en esa ocasión, ¿se acuerdan? Que ese varón tenía que ser prudente y sabio. Y vamos a mirar de qué manera José, un varón prudente y sabio. Bien, este hombre prudente, y vamos a hablar acerca de algunas actitudes, acciones que tuvo José. Y lo primero que vamos a encontrar ahí, y podríamos nosotros de pronto definir qué significa prudencia. ¿Qué es alguien que es prudente? ¿Es qué? Medido. ¿Sí? ¿Es qué? Cauteloso. Muy bien. ¿Qué otra cosa sería prudente? Previsivo. Bueno, muy bien. Tienen mucha razón. Bien. La prudencia tiene que ver con la capacidad para discernir y distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cierto? Alguien puede prevenir un accidente y decir: un momentico, no, seamos prudentes, no vamos a hacer aquella actividad porque posiblemente no nos vamos a meter al río porque está lloviendo mucho y el río se crece, entonces seamos prudentes, no vamos a entrar al río, ¿no? Esa es una persona que puede prevenir, que puede en cierta manera discernir, distinguir entre algo que puede ser bueno y algo que no lo es. Bien. Y no solamente poderlo distinguir, discernir, sino también en cierta manera poder actuar en consecuencia a aquello que está pensando, ¿no? Bien, entonces vamos a mirar de qué manera José fue prudente. Y en esos primeros versículos que hemos leído, en estos 4 versículos que hemos leído, José llama a sus hermanos y les dice, y a la casa de su padre, dice: subiré y lo haré saber a Faraón. ¿Qué era lo que necesitaba José comentarle a Faraón? ¿Sobre qué? Que su padre, la casa de su padre y sus hermanos habían venido a Egipto. Él había podido quedarse callado. Claro, él tenía en cierta manera autoridad para decir: bueno, mis hermanos los voy a instalar allá en la tierra de Gosén, ¿cierto? Van a hacerlo ahí y no comentarle absolutamente nada a Faraón. ¿Y qué hubiese pasado? Pues nada, ¿cierto? Porque pues Faraón le había dado. Pero él, en cierta manera, lo vemos aquí como respetuoso de la autoridad. Y él sabe que por encima de él hay una autoridad. ¿Y quién es? Pues aparte de Dios, Faraón. Entonces es necesario, considera, él dice, es prudente que yo le comunique al Faraón la decisión o el hecho de que mis hermanos han llegado aquí y la casa de mi padre
y saber también la opinión de él, ¿cierto? Y que él esté enterado y que diga, bueno, eso se llama transparencia, ¿sí? Ser uno transparente y no ocultar nada. Él había podido hacer todas las cosas así y decir, nadie le cuente, y bien, tal vez Faraón estaba ocupado en otras cosas, tal vez nunca se hubiera enterado, pero era necesario que él pudiese decirlo a él y que no otro fuera y le contara, ¿verdad? Bien, entonces dice en el verso 31, y José dijo a sus hermanos, y a la casa de su padre subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Entonces, aquí encontramos nosotros, en cuanto a la vida, en cuanto a José, decide informar a Faraón sobre la llegada de sus hermanos y la casa de su padre a Egipto, procedentes de Canaán, y el oficio que han desempeñado, y esto habla de su ocupación. Es importante eso, ¿no? El que él les haya dicho, mire, es importante que ustedes puedan decir con tranquilidad a qué se dedican. ¿Cuál era su ocupación? Pastores de ovejas. Ahora, algo que dice el pasaje, y es importante, es que para los egipcios el pastorear ovejas era algo que abominable. ¿Qué significa que era abominable? Les daba asco, exactamente. Algo que es, en cierta manera, algo abominable, es algo que es repudiado, que nadie quiere hacer, ¿cierto? Como de pronto podríamos decir, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ir a recoger material desechable, ¿verdad? Basura, ir a escarbar basura, ¿no? Hay muchos que son recicladores y pues uno diría, oiga, ¿cómo meterse uno entre toda la basura y tratar de escarbar allí? Eso es algo abominable. Para ellos era abominable. Pero para los judíos el pastorear ovejas, ¿qué era? ¿Qué piensan? Su sostén, ¿qué más? ¿Qué más era el pastoreo de ovejas? Era un oficio, pero era algo que en cierta manera era agradable, ¿sí? Lo hacían con satisfacción. Para ellos era un orgullo ser pastores de ovejas. De hecho, el pastoreo de ovejas, ¿se acuerdan quién se dedicó al pastoreo de ovejas? Por allá en la antigüedad, Abel, ¿sí? Ahora, ¿por qué era tan importante la cría de ovejas? No solamente para el sustento, ¿verdad? Porque daban lana y además carne y seguramente, bueno, no sé qué otra cosa darían, de pronto leche de oveja, no sé. Pero para ellos era un sustento, pero por otra parte también hacía parte del sacrificio. Ellos sabían que las ovejas eran, los corderos eran utilizados para ofrecer sacrificio a Dios en olor fragante. Y para ellos era sagrado, en cierta manera. Mire ese contraste, no vamos a encontrar varios contrastes en este pasaje. Uno de ellos es eso. Lo que para los egipcios era abominable, para los judíos que era agradable. ¿Cierto? Dios había ordenado la muerte de corderos. Ellos recordaban siempre, y más adelante lo recordarían, porque fue dado como instrucción de que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. Y recuerdan ustedes que cuando Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto 430 años después, hubo algo que fue la última plaga, la muerte de los primogénitos. ¿Y qué tuvieron que hacer los israelitas, los que criaban ovejas? Exactamente. Conocemos como la Pascua, era necesario, murió un cordero en cada hogar y su sangre les libró de la muerte. Bien, entonces encontramos aquí a un hombre prudente que cree, que sabe que es necesario que Faraón sepa, esté informado de las decisiones que él ha tomado, de que la familia de José ha llegado allí, su padre, sus hermanos, y que ya estaban en la tierra de Gosén. Seguramente él no lo sabía, ¿verdad? Y entonces él, en cierta manera, como hombre prudente, considera también importante que si
Faraón preguntaba cuál era su oficio, ellos dijeran con toda tranquilidad, tus siervos son pastores de ovejas. Y no tuvieran ni vergüenza, ¿cierto? Ni se sintieran mal, ¿cierto? Sino que se sintieran bien. Bien. Entonces, importante esto. La tierra de Gosén. ¿Por qué es tan importante la tierra de Gosén? ¿Qué significará? Bueno, algunos comentaristas dicen que la palabra Gosén significa lugar de verdes pastos. Y sí, estaban bien al norte, en la parte norte oriental de Egipto, y era la parte que estaba regada por el río Nilo. Habían fuentes de allí de aguas, alguna región montañosa, de allí venía el agua que nutría al río Nilo, un gran afluente de agua, y por esa razón pues era un lugar donde había verdes prados, era muy apropiado para la función que cumplían los judíos, los israelitas, en cuanto a el pastoreo de sus ovejas. Bueno, aparte de ovejas también tenían vacas y cabritos y etcétera, ¿verdad? Bien, capítulo 47. Entonces lo primero que nos habla, nos muestran estos versículos es que José fue prudente porque respetó, ¿cierto?, la autoridad de Faraón. Informó a Faraón de su decisión, decide informarle. Y eso nos habla indudablemente de que este hombre se ceñía a su autoridad, que era Faraón. Muy bien, en el versículo 33 es el consejo que da este hombre a sus hermanos, pero también nos habla de qué manera más adelante nos muestra que José fue respetuoso con sus hermanos. Y vamos a mirar por qué. Versículo 47, versículo 1 del capítulo 47 dice: vino José y lo hizo saber a Faraón, tal como él lo había dicho, así lo hizo. Eso nos habla de que pues era un hombre que cumplía su palabra, ¿sí? Y dice: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tiene han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones, o sea, sus hermanos menores, ¿cierto? Aunque José pues era uno de los menores, pero cuando dice de los postreros de sus hermanos, seguramente escogió no a Rubén y a Judá, que eran los mayores, sino seguramente a Aser y a los que eran menores que de los otros, y los tomó y se los presentó delante de Faraón. Le dijo: Faraón, estos son mis hermanos. Y dice: y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Vea, interesante, ¿no? El hecho de que José conocía perfectamente a Faraón, que sabía que era lo primero que iba a preguntar. Claro, cuando a alguien le preguntan, ¿cierto? Le presentan a una persona, uno nunca le dice: mucho gusto, ¿usted a qué se dedica? No, ¿cierto que no? Preguntas tal vez sus nombres: ¿cómo te llamas? Bueno, ¿y de dónde vienen? ¿Y cómo les ha parecido? Pero no le pregunta para los egipcios, su ocupación era muy importante. Y eso nos habla, es interesante, ¿no? Y ellos dicen, y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos. Ve, aquí habla de 2 cosas importantes, ¿no? El hecho de que ellos pastoreaban sus ovejas, y segundo, ellos se identifican como siervos de Faraón también. Son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Es decir, que eso venía de tradición, ¿cierto? Era una tradición, era un pueblo que básicamente era pastoril. Y verso 4 dice: dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido. Aquí, aunque no se lo preguntó el Faraón, pero sí ellos tenían muy claro el direccionamiento que había dado José a sus hermanos, y le dijo: mire, hemos venido aquí con un propósito, y dice: para morar en esta tierra, y da la razón de por qué van a morar en esa tierra, y es porque a causa de la sequía no había pastos. Y claro, si no hay pastos,
no hay ovejas. Y si no hay ovejas, no hay recursos, ¿cierto? Y si no hay recursos, pues no hay vida, ¿cierto? Porque ellos subsistían de lo que hacían, de la lana, de la carne, etcétera. Muy bien, entonces ellos inmediatamente hablan acerca del propósito, ¿por qué están en aquel lugar? Dice, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán, por tanto, y aquí viene el ruego, ¿no? Te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Mire, algo importante. Cuando pensamos en este hombre, José, en su prudencia, mire que José nunca contó la historia que había vivido en su familia. Él había podido decirle a Faraón, mire, Faraón, es que mis hermanos fueron tan malos conmigo. Un día fui a buscarlos, ellos estaban pastoreando ovejas y planearon matarme. Pero por alguna razón no me mataron, pero sí me echaron en lo profundo de una cisterna. Afortunadamente no tenía agua, pero luego planearon venderme y me vendieron a los ismaelitas. Y por eso llegué a esta tierra. Mire que esa historia no la conoció nunca Faraón. Pero sí, ¿quién la conocía? Dios. Claro, él había podido hacer haber generado en el corazón de Faraón una carga, ¿cierto? Y decir, oiga, sí, estos son los hermanos que son como malosos, ¿no? Y mirarlos, ustedes son los malosos que vendieron a su hermano, mire, miren hasta dónde han venido, ¿no? Y miren lo que han vivido. De hecho, los hermanos tenían una carga en su corazón. Y ellos todo lo que habían vivido y las situaciones que habían vivido, ¿se acuerdan cuando fueron a comprar grano allí y aparece que el dinero con que habían comprado vuelve a aparecer en sus sacos y siempre decían, eso es culpa ha sido consecuencia de nuestra maldad, de nuestro pecado. Ellos venían con ese pecado, pero nunca lo supo Faraón por boca de José. Y eso nos habla de un hombre íntegro, de integridad, un hombre que aún protegió a sus hermanos y su familia. ¿Sí? Bien, y eso nos habla del respeto de parte de José para con sus hermanos. Bien, ahora, él no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Y le dice, estos son mis hermanos. Y los presenta. Él había podido decir, estos son familiares míos. ¿Sí? Es mi padre y estos que son hijos de mi padre. Pero él dice, los llama como mis hermanos. Y pensaba en lo que dice Hebreos capítulo 2, en el versículo 11, cuando hace referencia al Señor Jesucristo, dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos nuestros. O sea, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Vamos a leer ese versículo ahí, 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. ¿De quién? De uno mismo. ¿De quién es el que? ¿A quién le pertenece el que santifica? Hablando de Cristo, ¿no? El que santifica y los que son santificados somos nosotros, ¿cierto? De uno somos todos. ¿De quién? Del Padre, ¿cierto? Por lo cual no se avergüenza de llamarnos o llamarlos hermanos. Y aquí vemos en José un tipo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque no se avergüenza de llamar a estos que le vendieron y en cierta manera no había rencor en el corazón de José para con sus hermanos. Antes, al contrario, vemos una actitud de amor, de gracia hacia ellos. Bien, la respuesta de Faraón en el versículo 5 es algo interesante. Dice, entonces Faraón habló a José diciéndole, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Verso 6, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos.
habitan en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. O sea, tremendo, ¿no? El hombre Faraón claramente pone a disposición la tierra de Gosén y le dice: esa tierra, utilízala, ¿sí? Utilízala, ¿sí? Y además de eso, como ellos son hombres de pastoreo, entonces encárgales del cuidado de mis ganados. Y importantísimo que en cierta manera reconoce, el faraón mismo reconoce que hay capacidad en ese pueblo y les brinda todas las garantías, y sabe que esa tierra que ellos van a tomar es la mejor tierra que hay en Egipto. Es la mejor tierra y se la pone a su disposición. ¿Quién hizo eso? Claro, el Padre. Indudablemente es Dios mismo. Pero pensando en Faraón como un tipo del Padre Celestial, ¿de qué manera a través de la persona del Señor Jesucristo Dios nos ha dado una nueva tierra? Y no estoy hablando de Colombia o del mundo, una parte específica, pero sí nos ha dado una herencia, ¿cierto? A través del Señor Jesucristo, una vida nueva, una vida transformada. Eso es algo maravilloso para disfrutar. Vivimos una vida totalmente diferente y debe ser así en la vida de un creyente. Vivimos una vida con propósito. Fuimos sacados de un lugar desértico, de muerte, ¿cierto? Fuimos sacados un día y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Y eso es una gran, digamos que la posición que tenemos nosotros es una gran bendición que hemos recibido de parte del Señor Jesús. Bien, entonces hemos visto allí la respuesta de Faraón, su reconocimiento y su declaración. ¿Qué reconoce él? Reconoce que es la familia de José y que merecen respeto, y hace una declaración este hombre, Faraón, y es: ahí está la tierra de Gosén, utilícenla, ¿sí? Es una tierra, dice: haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en aquella tierra, ¿sí? Y dice el verso 7, también José introdujo a Jacob su padre, verso 7, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. ¿Quién bendice a quién? ¿Es el menor el que bendice al mayor, o el mayor quien bendice al menor, según lo que dice la Escritura? El mayor bendice al menor. Y aquí vemos a uno que es toda autoridad, ¿cierto? Que es el faraón, que es el rey en Egipto, siendo bendecido por Jacob, ¿sí? Entonces, pero quiero que recalquemos lo siguiente, hermano, quiero recalcar lo siguiente, y es el respeto de José hacia su padre. Cuando lo presenta delante de Faraón, ¿sí? Y el verso 8 dice: y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Otra pregunta, ¿no? Interesante. A los hijos les preguntó: ¿a ustedes a qué se dedican? Y a Jacob, Faraón le pregunta: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Ustedes han pensado cuántos son los días de los años de su vida? Generalmente uno piensa siempre en años, ¿no? Pero a alguien, si a alguien le preguntan, Wilmer, ¿cuántos años tienes tú? 36. ¿Cuántos días has vivido? Sabe que nadie piensa en eso, ¿no? En días. Como más difícil llevar la cuenta de los días. Yo me puse a hacer cuentas y he vivido aproximadamente 22.400 días. Un poquito, 22.400 días, ¿no? ¿Qué tal uno? ¿Cuántos días has vivido? No, esas son. Bien. Pero es la pregunta que él le hace, ¿no? ¿Cuántos son los días de los años de tu vida?
Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. ¿Cuántos años? 130 años tenía este hombre. Uno diría, oiga, es mucho tiempo, ¿no? 130 años es harto tiempo, ¿o no? Bueno, para uno sí, 130 años es mucho tiempo, ¿verdad? Pero mire lo que él dice, mire la respuesta de Jacob. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y mire, añade, dice, pocos y malos han sido. Pocos y malos. Pocos y malos han sido. 130 años, y si uno multiplicara 130 años por 365 días, daría una cuenta enorme, tal vez como aproximadamente unos 45,000 días. Uy, hermano, muy bien, Manuel. Manuel es una calculadora completa, mi hermano. Mucho tiempo, ¿no? Todo ese tiempo. Pero él dice pocos y malos. Mire que aquí hay algo que él reconoce, ¿no? Pues no son tantos como los que vivieron sus antepasados. Por eso habla que son pocos los que ha vivido. Y además de eso, tiene una connotación. Han sido malos. ¿Por qué creen que ha sido malo? Sí, pues este hombre desde muy joven, ¿cierto? Jacob engañó, fue un engañador y tuvo que huir de la casa de su padre porque en cierta manera quitó la primogenitura a su hermano Esaú y tuvo que huir y muchos años vivió huyendo de su hermano. Y luego fue confrontado después de que tiene una lucha con el ángel del Señor y le descoyunta su cadera. Seguramente él decía, eso es como malo, porque claro, vivir con un dolor durante muchos años y luego afrontar la situación de la desaparición de su hijo y todas estas, la muerte de su esposa amada Raquel, etcétera. Y por eso habla de malos. Pocos y malos han sido los días de tu siervo. Los días, y además habla de su peregrinación. Interesante, ¿no? Que él habla de su peregrinación. Él no dice de los años de mi vida, sino de mi peregrinación. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se reconocía él? Como un peregrino. ¿Qué es un peregrino? Alguien que va de paso. ¿Cierto? Que está en un momento en este lugar, pero que su destino no es este, sino que su destino es el otro lugar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos visto o hemos leído el libro de John Bunyan que se llama El progreso del peregrino? ¿Cuántos somos peregrinos? Todos somos peregrinos, estamos de paso, somos pasajeros y nuestro destino no es este mundo. Amén. Bueno, para los que no han creído, pues tienen otro destino diferente. Pero para los que hemos creído, nuestro destino no está aquí, pero está en los cielos. Bien, ahora, versículo 10. Terminada la reunión con Faraón, ¿qué hace Jacob? Dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Vuelve y habla 2 veces. Cuando inicia su conversación, le bendice y luego cuando termina, le bendice. Bien, pero aquí vemos indudablemente el lugar que José dio a su papá, a su padre Jacob. Da un lugar especial a su padre, indudablemente. Bien, vamos a ir al versículo 11. Dice, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Así como había mandado Faraón, así fue y se cumplió aquello. Estamos hablando acerca de este hombre que es prudente y muestra su respeto hacia Faraón, pero también hacia sus hermanos y hacia su padre. ¿Cierto? Bien. Vamos a ir al versículo 13. Verso 12 dice, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan,
según el número de los hijos. Entonces, mire que José hizo algo muy significativo y fue: ¿de quién dependió Jacob y toda su familia? De José. ¿Por qué? Porque él era el administrador y él dio grano y sustento durante todo el tiempo de la sequía, que fueron 7 años. Hasta ahora estaba el primer año, imagínense, faltaban 6. Hoy hablábamos con el hermano Alejandro y decía: este año ha llovido de todo, ¿cierto? Por todas partes, como dicen algunas mujeres, han llovido hasta maridos, pero ha llovido mucho. Y me decía, parece ser que algunos estudiosos piensan que el próximo año va a ser un gran verano, ¿verdad? Pero indudablemente que cuando hay lluvia hay vida. Las plantas necesitan de agua, ¿verdad? Cuando hay verano, pues se agotan los recursos porque las plantas no tienen cómo ser regadas. Y esto pasaba. Y dice: y alimentó José a su padre, a sus hermanos, a toda la casa de su padre. ¿Con qué los alimentó? Con pan. Pan, aquí habla de pan. Según el número, pan sin levadura. Bueno, con pan. Hubo alimento para ellos. Hubo trigo, qué sé yo. Verso 13, mira, aquí hay un segundo contraste. Y ese contraste dice: no había pan. ¿En dónde? En toda la tierra. ¿Pero dónde había pan? En los hogares de los judíos, del pueblo de Israel. En la casa de Jacob, en la casa de Israel. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Aquí hay desfallecimiento, hay una situación adversa, complicada. Fuera de Egipto, y aún en medio de Egipto había, a pesar de que trataban de cultivar y trataban de sembrar, pero no había suficiente agua. ¿Y qué pasaba? Pues la cosecha se echaba a perder, ¿verdad? ¿Y qué era lo que sustentaba? Pues lo que había José durante los 7 años de abundancia, almacenado en grandes cantidades, inmensas cantidades. Y allí venía el sustento de la mano de José. Bien, entonces, mientras que había pan y comida en la casa de la familia de Jacob, que había en la tierra de Egipto y en Canaán, había hambre. Muy bien, versículo 14, perdón. Y aquí vamos a mirar, hemos hablado acerca de la prudencia de este hombre, pero ahora de su sabiduría. Dios le da sabiduría a este hombre para que sea un buen administrador. ¿Cuál sería la responsabilidad allí de José? José había podido decirle a Faraón: Faraón, es que yo quiero estar en la casa de mi padre. Imagínese, más de 20 años sin vivir con él, yo quiero ahora vivir. ¿Usted podría encargar a otra persona de la administración de todos estos recursos? ¿Qué creen que hubiera respondido Faraón? Señor, usted fue el que ha venido haciéndolo, debe seguir haciéndolo. Y este hombre lo hace. O sea, él sabía perfectamente cuál era su responsabilidad. Qué interesante, porque hoy en día aquí vemos a un hombre de integridad que acepta su responsabilidad y la cumple a cabalidad. Es un hombre que cumple a cabalidad su responsabilidad. Creo que una de las cosas que brilla por su ausencia hoy en día en la iglesia del Señor es que no queremos responsabilidad de nada, ¿no? ¿Cuántos quieren tratar de hacer? Un momento, no, yo no, ¿cierto? ¿Verdad que no? Muchas veces le huimos a la responsabilidad, ¿cierto? Como que quisiéramos que no nos involucren en nada que nos en cierta manera nos afecte en nuestra propia vida. Bien, y José fue uno de los que tomó esa responsabilidad. Claro, proveyó para su familia, pero cumplió, no dejó en ninguna manera de cumplir el propósito por el cual había sido nombrado como el segundo en el reino de Egipto. Y recogió José todo el dinero, dice aquí, que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán,
por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de ¿quién? En casa de Faraón. Mire que esos dineros no tomaron otros rumbos desconocidos. No habían cuentas por ahí ocultas, ¿cierto? No tenía José cuentas por allá en el Banco de Egipto metidas a nombre de él, ¿no es cierto? Todo lo que él recibió en dinero por la venta de los alimentos, del trigo, de la semilla, etcétera, todo iba ¿a dónde? Al banco de Faraón, a la casa de Faraón, ¿cierto? Eso nos habla de una gran responsabilidad, de honestidad, de integridad. Versículo 15, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? ¿Qué pasó con el dinero? Pues el dinero se acabó. ¿Todo dónde estaba? Todo el dinero en la casa de Faraón, ¿cierto? ¿Injusto? Pues no era injusto. La cuestión era que aquellos que compraban la semilla y esto lo utilizaban era para su manutención, para vivir, o si no morían. Entonces el dinero, ya nadie podía vender, no tenían, los negocios se acabaron, entonces el dinero se acabó. Y todo estaba en la casa de Faraón. Así que hay algo que en este momento se toma una decisión. Y dice, y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Entonces tuvieron una alternativa para vivir. Como no había dinero ya, se había acabado el dinero, ¿cierto? Y era imposible ir a vender algo porque nadie tenía plata en ese momento. Recibió entonces José los ganados. Entonces seguramente vinieron vacas, ovejas, etcétera, etcétera. Y recibían a cambio comida, alimento, fueron sustentados. Esa fue la otra alternativa. Dice, acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor y nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. O sea, acabaron también con el ganado. Y hasta ahora iba el segundo año. Faltaban ¿cuántos? 5 años. Eso difícil, ¿no? Ellos pensando cuál será nuestro futuro, moriremos de hambre. Bien, y versículo 19, ¿qué era lo único que quedaba? Las tierras y su propia vida. Bien, y dice verso 19, ¿por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra, cómpranos a nosotros. Mire, ¿de quién fue la idea? Ellos, claro, dijeron, si no hacemos esto, moriremos de hambre de una u otra manera. Preferible morimos esclavos, vivimos esclavos y no moriremos siendo libres. Seguramente pensaron eso, ¿no? Y ellos dicen, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Esa fue la situación. Creo que era una situación terrible, ¿verdad? Que un día dijéramos, oiga, le entrego el apartamento, la casa, ¿verdad? Aún mi propia vida. Y fue así. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. ¿Para quién la compró? No para él, ¿verdad? La compró para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Toda la tierra de Egipto ahora le pertenecía ¿a quién? Tenía un solo dueño, Faraón, ¿verdad? Bien, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Entonces, gran parte de ese pueblo tuvo que salir de los campos y los mandó a las ciudades en beneficio de ellos, ¿verdad? Porque pues no había que comer allí en los campos. Seguramente en las ciudades se podría distribuir mejor la ración de comida que recibían ellos. Bien,
Y dice en el verso 22, solamente la tierra de los sacerdotes no compró. Había una excepción ahí. Los sacerdotes, y estamos hablando de los sacerdotes egipcios, no eran los sacerdotes de Israel, no existía todavía eso, no había sacerdocio allí. Los sacerdotes en aquel tiempo eran los patriarcas, los varones mayores de cada familia, como el caso de Jacob, ¿sí? Entonces, esa fue una excepción. La única tierra que no se compró, no pudo comprar Faraón, era la tierra de los sacerdotes egipcios. ¿Por qué razón? Porque los sacerdotes tenían un privilegio, era que el Estado, Faraón, de sus posesiones les daba comida a los sacerdotes y los sostenía. Entonces ellos dijeron, pues ahí tenemos comida, no hay problema. Bien, ahora versículo 23 dice, y José dijo al pueblo, y qué frase tan hermosa, he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón, ved aquí semilla y sembraréis la tierra. ¿Qué es lo que dice José? He aquí, os he comprado. ¿Para quién? Para Faraón. Mire que no fue para él. Él no compró personas e hizo esclavos. Los compró para Faraón, ¿cierto? Compró para Faraón. ¿Y cómo la compró? ¿Con qué la compró? Pues a través de comida, un alimento, el pan, el sustento, ¿verdad? Pensaba en este versículo, os he comprado. José compró toda la tierra para Faraón. José hace trasladar al pueblo a las ciudades. Y esto nos habla de sabiduría, ¿cierto? Y ahora José compra la vida de las personas, ¿sí? Se convierten en parte de la posesión de Faraón, o sea, les hace sus siervos. Y esa es la declaración que hace. Me gustaría mucho que un hermano nos leyera 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20. A veces pensamos que somos dueños de muchas cosas, ¿no? Si uno le preguntaran así, lo presentaran nos presentaran delante de Faraón y Faraón nos dijera, ¿y tú de qué eres dueño? ¿Cierto? ¿De qué eres dueño? ¿De qué eres dueño, Fabio? Pues uno comienza a decir, bueno, yo tengo una casita por allá y tengo otra cosa, ¿ah? Tengo una peluquería y tengo un carro de este modelo, ¿cierto? Generalmente uno piensa, ¿no? Pero realmente nosotros no somos dueños de nada, ¿cierto? No somos dueños de nada, ¿cierto? Hay otros que son dueños pero no somos dueños de nada. El día que uno muere, ¿de qué se lleva? Nada, ¿no es cierto? Bien, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y 20? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Mire que nada es nuestro. ¿De quién es todo? ¿Sabe quién compró todo eso? ¿Quién compró nuestras vidas? ¿Y para quién las compró? Para Él, Padre. Qué hermoso. Ahora, ¿realmente podremos decir nosotros que no nos pertenecemos? ¿Que no nos pertenece nuestro tiempo? ¿Que el tiempo le pertenece a Dios? ¿Nuestra vida? ¿Nuestros recursos? ¿Estamos convencidos de eso? Si alguien nos pusiera y nos conectara a la máquina de la verdad, ¿cierto? Y nos hicieran esa famosa prueba, ¿cómo se llama esa prueba? El polígrafo, y le dijeran, responda sí o no, ¿cierto? Todo lo que usted tiene, ¿es de usted o es de Dios? ¿Es suyo o es de Dios? Responda, ¿es de Dios? ¿Sí o no? Si digo es de Dios, es mentira. Imagínese que uno dijera, todo lo que usted tiene es de Dios, es sí,
y comience la máquina a... Tremendo, ¿no? Poder pasar por la prueba del polígrafo. Yo tuve la oportunidad de pasar por la prueba del polígrafo en los Estados Unidos con la DEA. Cuando les conté la situación, que no fue nada grato, hermano, eso es peor que estar en la cárcel de la Picota. Pero, y es solamente sí o no. La primera pregunta que me hicieron, ¿usted alguna vez ha faltado contra la integridad? Sí. Claro, ¿no? ¿Usted alguna vez ha mentido a un superior? Sí. Wow, ya vas perdiendo la prueba, amigo. Eres un mentiroso. ¿Cómo te voy a creer lo que estás diciendo si eres un mentiroso? Tremendo, ¿no? Eso. Pero ojalá pudiéramos pensar en esta mañana acerca de nuestra vida. ¿Está en nuestra vida para el servicio de Dios o para el servicio de nosotros mismos? No contestes porque puede sonar la máquina. Pero es interesante eso, ¿no? Ojalá pudiéramos nosotros pensar que hemos sido comprados y que no nos pertenecemos y que no tenemos nada porque todo es de Dios. ¿Nuestra alma de quién es? ¿Nuestro cuerpo de quién es? En él habita el Espíritu Santo. Sois templo de Dios, ¿verdad? Y a veces se nos olvida. A mí se me olvida constantemente que soy templo del Espíritu Santo y hago cosas no santas, ¿sí? Y entonces es cuando reconozco que no hay integridad en mi vida. Pero es necesario que en todo momento el Señor nos lleve a considerar la importancia de poder ser y darle a Dios el lugar, el respeto que merece en nuestras vidas. ¿Sí? Amén. Finalmente nos habla acerca de ese acuerdo. Hay un acuerdo allí y esto nos habla de la buena administración. Un hombre, un buen administrador. En verso 24 dice: de los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de lo que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Mire, lo que está diciéndole aquí José es: nada es vuestro, todo es de Faraón. Pero Faraón les da la oportunidad de que ustedes administren para su provecho lo que es de él. ¿Sí? Solamente van a darle una quinta parte, o sea, el 20% de lo que ustedes produzcan. El resto del 80% va a ser para ustedes, para su alimentación, manutención, etc. ¿Bueno el negocio o no? Claro, ellos saben que la tierra es de Faraón, que todo es de Faraón, sus propias vidas, pero ellos dan una parte y pueden vivir y hacer su vida, ¿verdad? Y esto nos habla de ese acuerdo ofrecido ahí en el versículo 24, y dice: para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Aquí la encontramos. Mire la respuesta, ojalá puedas marcar esto. Dice: la vida nos has dado, hallaremos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. 3 cosas. Ellos deciden, toman una decisión. Y ojalá puedan ser esas 3 cosas que sean parte de nuestra vida. La primera: la vida nos ha dado. Tenemos una vida en abundancia. Una vida dada por Dios a través de su Hijo Jesús. La vida de Cristo está en nosotros. Amén. Segundo, hallaremos gracia en los ojos de nuestro Señor. ¡Qué glorioso! ¿Saben qué es gracia? ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. Ante los ojos de nuestro Dios nos ve con gracia en todo momento. No por lo que hacemos, sino por lo que somos. Lo que hemos sido en Cristo para Él. Y tercero, seamos siervos, dice él, de Faraón. En este caso, reconocer que somos siervos de Dios. Amén. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, o sea, la quinta parte de todo, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón.
Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Mire que los judíos en ese momento, en cierta manera fueron librados de aquello, porque ellos tenían su negocio en un lugar próspero de pastos y tenían, tenían una tierra y al contrario la poseyeron y fue como suya, ¿cierto? Eran también administradores indudablemente, pero pues no se nos dice que ellos también tuvieron que dar la quinta parte, ¿cierto? Pero en medio de todo, quiero que pensemos que ellos recibieron la tierra de Gosén. Y este pueblo, ¿sabe cuántos entraron a la tierra de Gosén? ¿A tierra de Egipto? ¿Cuántos? 70. ¿Y sabe cuántos salieron de allí 430 años después? Alguien aproxima, no lo dice, pero posiblemente fueron más de 3 millones de personas que salieron de allí. Imagínense en 430 años en aquella tierra. Y de allí fueron sacados de esa tierra a una tierra que fluía leche y miel, que era volver a la tierra de Canaán. Qué hermoso saber que nosotros fuimos sacados de un mundo, fuimos llevados a una tierra que es, indudablemente nos habla acerca del reino de Dios, y el propósito es que podamos fructificar, no para nuestro provecho, sino fructificar para el reino de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que nos pongamos en pie y consideremos estas cosas. Padre, indudablemente todas las cosas que se escribieron en la antigüedad, como esta, acerca de la historia de Israel, de José como el sustentador, como aquel hombre que fue prudente, sabio, y que tú pusiste para traer vida a este pueblo, Israel, tu pueblo, Señor. Señor, gracias, porque nosotros asimismo fuimos comprados a un precio tan alto a través de nuestro amado Salvador Jesús. Y Señor, hoy pensamos en que nuestra vida te pertenece completamente. Todo lo que hay, lo que nos has dado, Señor, nada es nuestro, somos solo administradores. Tú eres el dueño absoluto de todo. Señor, queremos darte el lugar que te corresponde. Señor, gracias te damos en este día por esta congregación local. Señor, ponemos a tu disposición nuestras vidas. Úsanos conforme a tu voluntad. No permita, Señor, que nos adueñemos de lo que no es nuestro. Señor, te exaltamos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.